Mas agradecemos al Señor que nos permite el día de hoy poder reunirnos. Esta semana, de hecho, es la semana más importante para el cristianismo, porque recordamos justamente la obra maravillosa de Cristo a favor de este mundo. Una obra que nadie podía lograr. Una obra que nadie podía merecer. Una obra que nadie podía alcanzar, siquiera ni rasguñando. A veces creemos, por ejemplo, hay personas que creen que porque cantan bien ya son de Cristo. Otros creen que porque predican bien ya son salvos. No, hermanos, nada de eso, ni nuestros dones, nuestros talentos, realmente no nos hacen merecedores de nada. La única razón por la que nosotros, todos y cada uno de nosotros somos salvos, esa razón se llama Jesús. Y no hay más fuera de ello. Le puedo asegurar que dentro de los cantantes más famosos que nosotros conocemos el día de hoy, muchos van a estar en el infierno. Los grandes predicadores con multitud de seguidores en YouTube también van a estar en el infierno, porque ponen su confianza en ellos mismos y no en Jesús. Hoy día, por ejemplo, me gustó mucho que todos cantamos muy solemnemente estos cantos. Digo solemnemente porque sabemos para quién lo estamos cantando. Y estamos recordando en cada una de estas letras ese sacrificio glorioso que un día, hace 2000 años, fue hecho por nosotros. Y por eso es la solemnidad con que lo cantamos, recordando y meditando cada una de estas letras y viendo y examinándonos a nosotros y diciendo: Señor, tal vez, lo digo yo por mí, no sé, hasta ahora no comprendo por qué me amas tanto. Yo no doy la talla para que tú me hayas visto, que me hayas mirado y me hayas salvado. Sin embargo, agradezco que me hayas mirado con ojos de misericordia, me hayas alcanzado y hoy puedo estar sirviéndote. A veces me han cuestionado por qué no he trabajado. Mejor te hubieras quedado en tu profesión, me dice. Desde el punto de vista humano sería lo mejor. Pero como Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces pues a Dios le dio la santa gana de llamarme al ministerio. Y hoy jueves santo, ya les he pasado el programa, hoy día es el anuncio de la cruz. Y vamos a estar leyendo pues Mateo 26, el mismo capítulo que leyó nuestro hermano Eduardo. Solo que en este caso vamos a ir unos versículos antes. El anuncio de la cruz, donde vamos a estar viendo básicamente la última cena. Vamos a estar leyendo versículo 17 al 30. Esta semana, todos ustedes saben que exponemos mensajes donde vamos siguiendo de alguna manera los últimos días de Jesús antes de llegar a la cruz. Y Jesús, todos sabemos o lo hemos explicado, de que Jesús seguía el plan de su Padre. A Jesús la cruz no lo agarró por sorpresa. Él sabía a lo que venía a este mundo. Y vamos a ver cómo Dios el Padre lleva a Dios el Hijo a la cruz del Calvario. Y es como, hermanos, fíjense esto, no sé si usted se ha puesto a pensar que cuando nosotros comenzamos a leer estos pasajes, vemos que en todas sus acciones es como que si Jesús estuviera orando: Padre, llévame a la cruz, llévame a la cruz.
No sé si usted se ha dado cuenta. Y así que a medida que nos acercamos al viernes de crucifixión, que nosotros también podamos decir: Señor, guíame a la cruz. A la cruz donde yo caiga de rodillas, a la cruz donde yo viva abrazado a esa cruz, que no me separe de la cruz. ¿Para qué? Para que podamos comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué cosa hizo? Que tomó nuestro lugar y que nosotros también, en lugar de ser muchas veces indolentes con lo que Cristo hizo. Sí, yo sé que Cristo vino y nos salvó, así que yo hago lo que se me da la gana, canto lo que se me antoja y predico también lo que me vienen. No. Cuando vamos a la cruz, nosotros estamos también dispuestos a tomar nuestra cruz y a seguirle. Son cosas diferentes. Hoy vamos a ver ese anuncio de la cruz o el presagio de la cruz que se encuentra en la última cena. Mateo capítulo 26, versículos 17 al 30. Por favor, leamos todos juntos este pasaje. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos al Señor. Amado Padre, nos presentamos ante tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, bendito Padre, que tú en esta hora puedas hablarnos a cada uno de nosotros y que lo hagas, Señor, a pesar de mis limitaciones, de tal forma que tu palabra que será expuesta pueda penetrar en cada uno de nuestros corazones y que pueda, Señor, tú ministrar tu palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno de los presentes. Señor, tú nos conoces mejor que nadie. Te suplico por a ti mismo que nos hables, que sacies nuestra alma, que nuestro espíritu, Dios de los cielos, pueda encontrar descanso en esta exposición, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra, Señor,
en nuestro corazón duro, que muchas veces hacemos o queremos hacer oídos sordos a algunas partes que no nos agradan. Te suplico que tú nos hables por amor a ti mismo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá en nuestra congregación, cada primer domingo de mes, nosotros celebramos la Cena del Señor, ¿verdad? Todos ustedes, los que son miembros de esta iglesia, saben, cada primer domingo de mes estamos partiendo el pan y tomamos la copa juntos y compartimos pues esta comida centrada en Cristo y en la cruz. Es uno de los sacramentos, es decir, es uno de los mandamientos que el Señor dejó en las Escrituras. Básicamente hay dos: el bautizo, ¿verdad? Y luego la comunión o la Santa Cena. Para nosotros, la Cena del Señor se remonta justamente a la cruz y lo que Jesús hizo allí por cada uno de nosotros. Pero para Jesús, fíjense bien esto, para Jesús y sus discípulos, la cruz todavía no estaba presente en esa cena, si ustedes se dan cuenta. La cruz era a futuro, todavía Cristo no había ido a la cruz. Así que para ellos, más que una comida de recuerdo, como lo es para nosotros, la Santa Cena era un presagio de lo que estaba todavía por venir. Esto en este caso era jueves, justamente, que Jesús estaba reunido con sus discípulos y él todavía sería sacrificado al día siguiente, el día viernes. Por lo tanto, ellos no todavía celebraban o recordaban el sacrificio de la cruz. Y esta, lo que hemos leído, fue la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Cada uno de los escritores, hermanos, de los evangelios enfatiza diferentes aspectos de esta comida. Pero Mateo se enfoca especialmente en el plan de Dios revelado aquí en la última cena. Como veremos, todo lo que va a acontecer era el plan de Dios para Jesús y para nosotros. ¿Qué nos quiere demostrar? Que Dios es soberano, que sus planes se van a cumplir al pie de la letra. No hay quien se interponga. A veces escucho que dicen: oh, hermano, estoy pasando por una situación, fíjate, y le dicen: ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es ayunar 7 días y Dios está obligado a responderte. No conoce a Dios. Nadie le cambia los planes a Dios. Dios responde de acuerdo a su gran misericordia. El plan de salvación de Dios, hermanos, se estaba llevando a cabo incluso mientras Jesús iba caminando dirigiéndose a la cruz. La muerte de Jesús en esa cruz no fue un accidente que se le escapó de las manos. No, la muerte de Cristo en la cruz era una cita divina que estaba planificada desde la eternidad pasada. Y en el pasaje de hoy veremos cómo Mateo llama la atención sobre el tiempo profetizado para Jesús. Vamos a ver su traición y también esa muerte profetizada. Así que en primer lugar quiero que veamos el tiempo señalado por Jesús. La Biblia nos dice que Dios envió a Jesús ahí en Gálatas 4:4 cuando se cumplió el tiempo. No antes y no después. Dios tiene todo en un orden. Jesús nació en un tiempo exacto que Dios el Padre ya había señalado. Y Jesús también murió en el tiempo exacto que Dios también ya había señalado. Y vemos esto en la última cena, cuando es Jesús quien elige el tiempo y elige el lugar de su última comida antes de ir a la cruz. A él no le dijeron: no, pues lo que venga, a ver, vamos a ver qué hay. No, él ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Fíjense bien, en primer lugar,
Es Jesús quien elige el tiempo. Versículos 17 y 18 nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Hermanos amados, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta anual para los judíos, que comenzaba justamente con la cena de Pascua en la noche y luego continuaba durante 7 días. Y en ese año en particular, la Pascua cayó un jueves por la noche, como hoy día. Así que en algún momento durante ese día jueves, los discípulos pues se acercan a Jesús y le preguntaron dónde él quería que hicieran los preparativos para esa comida. Curiosamente, antes de darle instrucciones sobre el lugar, Jesús primero señala el momento del evento. Dice: mi tiempo señalado está cerca. Hermanos, muchas veces leemos tan rápidamente que pasamos por alto estos detalles. Pero aquí hay un gran significado en la elección del tiempo de Jesús para la última cena. La comida de la Pascua, hermanos, simbolizaba la liberación del pueblo de Israel que estaban cautivos en Egipto. Es la razón por la que ellos lo conmemoraban. Se remontaba, y ustedes recordarán tal vez, a aquella noche de la última plaga allá en Egipto, cuando Dios quitó la vida a los primogénitos. Pero Dios protegió a los israelitas durante esta última plaga. Dios le dio instrucciones bastante claras y le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran corderos y que tomaran un poco de la sangre y que la pusieran en los lados, en los dinteles, ¿verdad?, en los marcos de las puertas de todas las casas del pueblo de Israel. Éxodo 12:13, ahí está claramente, dice: la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre pasaré de vosotros, no te alcanzará ninguna plaga destructora cuando hiera a Egipto. Así que los israelitas fueron protegidos cuando Dios ejecutó el juicio sobre Egipto en aquella noche. Y Jesús, fíjense ustedes, escogió justamente la Pascua como su última comida, no solamente porque señalaba este gran acto de redención que había ocurrido en el pasado, sino porque también prefiguraba el gran acto de redención de Dios en la cruz. Jesús vivió toda su vida, absolutamente toda su vida, a la sombra de aquella cruz. Y a menudo él hablaba de su hora que aún no había llegado, pero ahora sí, la hora comenzaba a acercarse. Era el momento de la Pascua. Y Jesús eligió la Pascua como el momento de su última cena antes de ir a la cruz. Fue Jesús quien lo eligió. A él no lo impusieron. Es decir, su hora señalada estaba bastante cerca. Pero no solamente elige el tiempo, sino que además Jesús también elige el lugar. Nadie le impone, es Jesús quien elige, porque Él es dueño absoluto de todo. Por eso Él elige como Él quiere. Mire versículos 18 y 19. Y Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Miren bien, Jesús ha estado anticipando esta comida y Jesús ya tiene resuelto todos los detalles.
Les dice a los discípulos exactamente a quién tienen que contactar y qué es lo que le van a decir. Él sabe exactamente dónde comerán y sabe exactamente todo lo que va a suceder. Una vez más, Jesús es Dios y Él está a cargo aún de los detalles más pequeños. Los líderes religiosos pueden conspirar para quitarle la vida y Judas puede conspirar para poder traicionarlo, pero Jesús va voluntariamente a la cruz. Que no se nos olvide, Él es el que elige el tiempo y Él es el que elige el lugar de la última cena y Él es el que eligió dónde tú también ibas a nacer. ¿No cree? Nosotros pensamos, ay, yo soy de Monterrey por si acaso y que no sé qué. No. A Dios le dio la santa gana de que nacieras acá. Pero pudiste nacer con los huicholes. ¿Y cuál problema hay? ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús tiene el control absoluto. Jesús tiene una cita divina que cumplir y la cumplirá en el tiempo señalado por Dios. Pero no solo Jesús tenía un tiempo señalado, también tenía una traición que había sido profetizada. Y Jesús anuncia la tradición justamente del versículo 20 al 22. Mire, vamos ahí. Cuando llegó la noche, dice, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Imaginémonos esta escena. Ya es tarde. Jesús ya está comiendo la cena de Pascua con sus discípulos. Y note el énfasis de los 12 discípulos aquí. Estos no son cualquier discípulo. Está hablando de aquellos 12 discípulos que vivieron 3 años con Jesús. Son aquellos que Jesús escogió específicamente al inicio de su ministerio. Estos son los que dejaron todo para poder seguir a Jesús. Durante esos 3 años han estado viajando con Jesús, han ministrado con Jesús, han compartido la vida con Jesús. Y ahora Jesús le lanza una bomba atómica en medio de esa cena. Les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense ustedes. Jesús ya les había dicho antes de que él sería traicionado. Pero esta es la primera vez que les dice que uno de ellos iba a ser el traidor. Uno de los 12 iba a cometer tal traición. ¿Qué pasa con los discípulos? Se quedan perplejos, se quedan atónitos, se sacaron de onda, hablando de Regiolandia, de acá de los regios en sus términos. Sí, no entendían qué pasó. ¿Cómo es posible? Uno de nosotros que hemos estado 3 años. Hermanos, en ese momento cualquier risa o celebración que pudiera haber tenido durante la fiesta inmediatamente fue cambiada, fue tornada y sustituida por tristeza, por asombro. Y uno a uno los discípulos empiezan a preguntar a Jesús: ¿no seré yo, no, Señor? ¿No seré yo, verdad, Jesús? No, de hecho todos le dicen Señor, si ustedes se dan cuenta en la lectura. Y es interesante, hermanos, que cada uno de los discípulos, ¿saben qué? Se mire primero a sí mismo y no están mirando ni señalando a los demás. Su primera preocupación no es quién es, sino es: no seré yo, ¿verdad, Señor? ¿Sí se dan cuenta la diferencia que hay entre una
situación que muchas veces tendemos a echar la culpa a los demás. Pero aquí no seré yo, ¿verdad, Señor? Lo único peor que uno de ellos traicionara a Jesús sería que ellos mismos fueran los traidores. Por eso es que se hacen esa pregunta. Ahora también es interesante, hermanos, si usted se da cuenta, que ninguno de ellos esté mirando a Judas. Judas ha ocultado muy bien su traición. También que cada uno de los discípulos comienza a examinar su propio corazón, en lugar de señalar inmediatamente: yo creo que es él, yo creo que tiene que ser Judas. Se había camuflado ahí muy bien. Hacemos bien cuando nosotros seguimos la misma práctica en la Santa Cena. La Santa Cena o comunión es un tiempo para poder examinar nuestro propio corazón ante Dios. No para señalar: yo creo que fulanita de tal no debe participar en la Santa Cena. No, soy yo quien tengo que examinarme al momento de participar en la Santa Cena. Es lo mismo que pasó con ellos. Jesús no solamente anuncia su traición, sino que además, ¿saben qué hace? Identifica al traidor. Mire el versículo 23, donde Jesús responde a las preguntas de los discípulos. Entonces él, es decir, Jesús, respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Miren, hermanos, aquí Jesús no está identificando específicamente a Judas como el traidor, sino que confirma que el traidor es uno, de hecho, un amigo bastante cercano. ¿Por qué les digo esto? Porque los 12 eran bastante cercanos a Jesús y habitualmente ahí ponían en la mesa un tazón en el centro y todos ahí agarraban y metían la mano. Y el hecho de poder compartir de ese tazón estaba hablando de un signo de confianza y de amistad. Porque el tazón que se ponía en la mesa solamente se compartían entre amigos muy cercanos. Jamás se compartía con amigos o personas que no eran cercanos. Y entonces cuando dice uno que mete la mano ahí a ese tazón juntamente conmigo, está hablando justamente de ese círculo cercano. Las palabras de Jesús aquí nos recuerdan a las palabras del rey David en el Antiguo Testamento, en el Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo profético. Jesús con estas palabras está confirmando, hermanos, que su traidor está en esa habitación que están reunidos en ese momento, que en verdad es uno que consideraba un amigo cercano. No era alguien lejano, no era uno de los que se había declarado enemigo de Jesús. No, era un discípulo cercano. Y Jesús continúa diciendo: el Hijo del Hombre irá tal como está escrito acerca de él. Hermanos, la traición de Judas está escrita en las Escrituras mucho antes de que sucediera, pero eso no le exime de su responsabilidad en este asunto. Todo esto era parte del plan de Dios. Pero ¿saben una cosa? Judas, nadie lo empujó, nadie le puso una pistola, nadie lo coaccionó para que él hiciera lo que hizo. Nadie lo obligó a traicionar a Jesús. Judas lo hizo voluntariamente desde la oscuridad de su propio
necio corazón. Y así Jesús pronuncia unas aterradoras palabras de juicio. Fíjense, versículo 24: pero ay de aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Sí, Jesús será traicionado como lo predice la Escritura, pero ay de aquel hombre que lo traicione. Hermanos, no hay acto más oscuro, grave y tenebroso que traicionar al Señor Jesús. Entiéndalo bien. Hay algunas cosas peores que no haber nacido. Finalmente, leemos la respuesta de Judas a todo esto en el versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Miren ustedes, hermanos, Judas finge la inocencia. Judas intenta disfrazar su corazón traidor haciendo la misma pregunta que todos los demás discípulos, si se dan cuenta. Pero hay una diferencia significativa, porque todos los discípulos, ¿saben qué le dijeron? Señor, yo no soy, ¿verdad, Señor? Pero Judas, ¿qué le dice? Judas no se atreve a llamar Señor a Jesús, sino que le llama maestro o rabino. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia? Y Jesús le respondió: sí, eres tú. De hecho, hermanos, no hay registro de que Judas haya llamado a Jesús Señor en ninguna parte de todo el Nuevo Testamento. Y eso cambia todo. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor o como Rey de sus vidas. Y ese es un gran problema y no es posible. Porque si tú quieres a Jesús como Salvador, también tienes que aceptar que Él es tu Señor, que Él es tu Rey, que Él es tu dueño. Muchos solamente quieren un Salvador, o quieren un proveedor, o quieren alguien que les cure una enfermedad, pero no quieren que sea su Señor. Están dirigiéndose al Jesús equivocado. Él, sobre todo, quiere ser el dueño de tu vida por completo. No es posible que Jesús solamente sea Salvador. Es imposible. Los líderes religiosos habían planeado esperar hasta la semana siguiente para arrestar a Jesús. Esto lo vemos en el versículo 5 de este capítulo 26. Iban a esperar que termine la fiesta para que no haya mucho escándalo, para que no haya tanta gente, porque en ese tiempo, cuando se celebraban estas festividades, venía gente de todo lugar a Jerusalén. Se llenaban miles. Y ellos no querían que, pues imagínense, iba a echar a perder toda la fiesta. Ellos querían esperar que terminara. Pero ¿saben qué? Pero ahora Judas sabe que Jesús sabe lo que querían hacer. Y así que, ¿qué hace Judas? Acude a los sacerdotes esa misma noche para traicionar a Jesús, tal como está escrito, tal como Jesús mismo ya lo había predicho. Jesús tiene una cita que cumplir. Y al identificar a su traidor, Jesús está poniendo de alguna manera en marcha los eventos que van a conducir a su arresto aquella noche y a la cruz al día siguiente, el día viernes. Al compartir el pan y la copa con sus discípulos, Jesús muestra que su muerte también ha sido señalada. Su muerte ha sido profetizada. Y Él habla en tiempo presente mientras ofrece el pan y la copa, mostrando una absoluta certeza de su muerte está bastante próxima.
En el versículo 26 Jesús ofrece el pan y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermanos, había un pan y lo partían ese pan para poder compartir. Pero quiero que entienda esto: la partición del pan en sí mismo es un presagio del increíble sufrimiento físico que Jesús experimentaría en las horas venideras. Jesús iba a ser golpeado, iba a ser apaleado, iba a ser azotado, le iban a clavar con fuerza esa corona de espinas, iba a ser clavado y crucificado allá en la cruz. Sería ensangrentado y magullado hasta quedar prácticamente irreconocible. Su cuerpo sería partido por ti y por mí. Y así es que parte el pan y se los da un pedazo a cada uno de sus discípulos, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y luego Jesús ofrece la copa, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, eso es para perdón de los pecados. Y la copa, hermanos, es un presagio de la cruz, donde la sangre de Jesús será derramada en la muerte por muchos. Jesús está estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Un nuevo pacto donde todos aquellos que acuden a Él en busca de salvación encuentran el perdón de sus pecados y encuentran la vida eterna. No es cualquier cosa. Jesús señala esa vida eterna en el versículo 29, donde dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Se está acercando ya la hora señalada para su muerte, pero hay otro tiempo señalado y hay otra fiesta profetizada también en el futuro. Jesús, fíjense, no estaba preocupado por el momento, sino que Él está mirando mucho más allá de la cruz. Está mirando mucho más allá de ese momento oscuro. Está mirando más allá, donde todas las cosas serán hechas nuevas. Y Él espera esa gran fiesta en ese reino de Dios, cuando volverá a compartir la copa juntos con todo su pueblo, con todos redimidos, con todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Él lo anhela y Él lo va a cumplir. Versículo 29 es un rayo de esperanza, es una luz en medio de una escena oscura y sombría que estaba a punto de acontecer. Jesús sí sería traicionado, sí sería muerto, pero entonces Jesús se levantará victorioso y traerá el reino de Dios aquí a la tierra. Mateo cierra el relato de la última cena con el versículo 30 que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjense bien, Jesús ofrece primero el pan, luego ofrece la copa y finalmente ofrece alabanza al Padre. No sé si usted se ha dado cuenta el orden. La cruz se acerca, pero todo es parte del plan de Dios. Hay un tiempo señalado, hay una traición profetizada, incluso hay una muerte anunciada.
Pero nada de esto disuade a Jesús. Ofrece un himno de alabanza y sigue el plan de su Padre hasta el final. Y una vez más, es como si Jesús estuviese orando: Padre, llévame a la cruz. El lugar y el tiempo señalado para mi muerte están a la víspera. Quiero ir a la cruz. Y cuando Él ha tomado esa decisión de ir a la cruz, Él estaba pensando en ti y en mí, conociéndote lo que tú eres, conociendo todas tus fallas y todos tus errores, conociendo todos los defectos, mostrando amor, misericordia. Él no se retractó, sino que quiso ir a la cruz, porque era la única forma de poder salvarte y cambiar y darte un nuevo corazón. No hay otra forma. La razón por la que Cristo fue a la cruz es porque tus pecados, es porque tu maldad y también mis pecados y mi maldad son demasiado grandes que no había otra forma de poder ser pagados. No somos tan buenos como pretendemos. Somos la peor escoria del mundo. Y aún así, Él tuvo compasión de nosotros. Y nada lo detuvo, sino que dijo: llévame a la cruz. Qué amor más grande que ese. Sino que muchas veces nosotros no nos hemos puesto a meditar realmente en cuánto nos ama. Y es que ahora las redes sociales nos distraen tanto. Y es que ahora Netflix nos distrae tanto tiempo. Y es que ahora los chismes nos distraen tanto. Y las noticias nefastas, no se diga también. Hermanos, necesitamos desintoxicarnos de esas cosas. No digo cierra tu cuenta y otros, porque algunos sí han recomendado eso porque es demasiado pérdida de tiempo. Pero también, ¿saben qué? Pero es pérdida de relación con Dios el poder dedicarles demasiado. Muchas veces me preguntan: pastor o hermano o simplemente Luis Alberto, oye, ¿no contestas en Facebook? ¿Qué pasó? Le digo: no tengo mucho tiempo para conectarme. No tengo mucho tiempo. Hermanos, comencemos a mirar los pasos que Jesús siguió para ir a la cruz. Y comencemos a apreciar el valor de ese amor tan grande y tan maravilloso que lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque mientras yo estoy revisando mis Facebook, ya me olvidé yo de meditar en el Señor. Y muchas veces estoy de repente y sale un video, los shorts que aparecen. A veces ni los invitas, pero ahí aparecen. Y ya lo que yo estaba meditando de mi lectura, de mi devocional, ya se me fue. Tal vez sea porque yo soy así, no sé. Tal vez ustedes mucho más inteligentes pueden pensar en 10 cosas a la vez, no lo sé. Pero entonces mi alma, en lugar de alimentarlo, ya le distraje y la quité un poquito. No quiero ser extremo y decirle: no, cierre sus cuentas, no. Pero balancee las cosas y mire qué tanto usted está alimentando su alma, qué tanto usted está valorando el sacrificio de la cruz, qué tanto usted está valorando lo que Jesús hizo. Y yo quiero ir sobre el final con una serie de aplicaciones que podemos hacer de este pasaje. En primer lugar, confía en la soberanía de Dios. Muchas veces nos cuesta. Cuando las cosas no caminan tan bien, nos cuesta, ¿verdad que sí? Porque nos olvidamos de que Él es soberano. Hermano, maravíllate del plan de Dios. Vemos tanto pecado y vemos tanta maldad en el mundo, pero ¿sabes una cosa? Dios todavía sigue trabajando en su plan soberano.
Él no se ha detenido. Dios en su soberanía obra todas las cosas para bien. Incluso la traición de Judas a Jesús, Dios lo tornó para bien. Y si Dios, hermano, escúchame esto, puede tornar la peor acción jamás cometida por un ser humano y usarla para su plan, entonces, ¿saben qué? Podemos confiar en la soberanía de Dios también en nuestras vidas. ¿Sí comprende ello? ¡Qué maravilloso! En segundo lugar, el pecado no está solo en el mundo exterior. El pecado también está en el mundo interior. Está aquí. Está en todos, está en cada uno de nosotros. Y así como hubo un tiempo señalado para la muerte de Jesús, también hay un tiempo señalado para el juicio de Dios que muchas veces se te está olvidando. Jesús dijo que hubiera sido mejor para Judas no haber nacido que traicionar a Jesús. ¿Sí recuerdan eso? Una vez más, hay algunas cosas peores que nunca haber nacido. ¿Saben qué cosa es? Es traicionar también a Jesús. Muchas veces no lo puedes decir, pero mírate tus acciones. Muchas veces con las acciones justamente es lo que estamos haciendo, traicionando a Jesús. Porque si rechazas a Jesús, yo quiero que sepas esto y te lo digo con claridad, pero también lo digo con mucho temor. Si tú rechazas a Jesús, tú junto con Judas enfrentarás el castigo eterno y la condenación. Y te lo digo porque no quiero que estés allí. No quiero que estés allí. Y finalmente la tercera aplicación. Jesús te invita y dice: tomar y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomen y beban, este es mi nuevo pacto en mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Que quiero decirte, ven a Jesús, ven a la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos cuando Dios ejecutó el juicio sobre Egipto. Cuando tu fe está en Cristo, estarás también protegido cuando Dios ejecute su juicio a este mundo. Porque el juicio viene, no hay nadie quien lo detenga. Nosotros no sabemos, pero Dios ya tiene una fecha. Así como tuvo un plan y un tiempo para que viniera Jesús, para que muriera Jesús, para que pudiera pasar todo lo que pasó, también hay un tiempo señalado por Dios donde ejecutará su juicio. Y todo aquel que no es un cristiano verdadero irá juntamente a ser juzgado juntamente con Judas. Porque rechazar a Jesús, darle la espalda a Jesús, es lo que conlleva. Pero aún hay esperanza. Si tu vida no es acorde a la de un cristiano, hoy es un buen día. No salgas de esa puerta simplemente porque si estamos en este lugar, es que Dios también está hablando a cada una de nuestras vidas. Y así como como Dios pasó por alto a los hogares de los israelitas, porque estaban marcados con la sangre, todos esos dinteles, todas esas columnas de la puerta de sus casas, así Dios pasará por alto cuando vea sobre ti la sangre de Cristo en los marcos de las puertas de tu corazón. Señor, ayúdanos a nosotros a poder acudir a la cruz donde Jesús murió por mí. Hermanos, amados, que siempre nuestro corazón se derrita
por ir a la cruz una y otra vez. Mientras estemos en este mundo, podemos ir a la cruz. Que tal vez en algún momento estamos en caída, corramos a la cruz. Tal vez estamos medios desanimados, corramos a la cruz. Tal vez todavía hay ciertas cosas que practicamos del pasado, corramos a la cruz, porque solamente en la cruz hay perdón. Que el Señor les bendiga y que lo que se expuso el día de hoy pueda hablar a cada uno de nuestros corazones.